Un siniestro hallazgo, la familia Aldrich y el cuarto prohibido que desapareció a 5 vidas. Las casas de adobe en el barrio marginal de los Aldrich son testigos silenciosos de una lucha constante. La vida aquí no es amable, calles polvorientas, paredes desgastadas y murmullos de desolación llenan el aire. Pero una noche, el sonido del trueno no es lo que paraliza a José Aldrich mientras patrulla, sino un estruendo que proviene del sótano de su hogar. Un lugar que él siempre había advertido como tabú, donde las sombras juegan y las historias de desapariciones antiguas flotan. A través de la ventana, la lluvia golpea con furia, y un escalofrío recorre su espalda. ¿Qué demonios fue eso?, se murmura a sí mismo mientras su corazón late con fuerza. Marta, su esposa, al oír el ruido, levanta la vista de los platos que lava y siente un nudo en el estómago. El sótano. Un lugar con ecos que parecen susurrar secretos de terror. De repente, el aire se siente más denso, como si algo oscuro estuviera acechando, esperando el momento exacto para salir. Los días pasan y la tensión se acumula. Andrés, de 16 años, ya no puede soportar la incertidumbre. Reúne a sus hermanos, Valentina y Miguel, y les propone explorar el sótano, esa cavidad de miedos y advertencias. No se puede vivir con miedo, afirma, con su voz temblorosa. Al principio, dudan, pero la curiosidad se convierte en un imán imposible de resistir. Sin que sus padres lo sepan, descienden al oscuro abismo donde el pasado del barrio respira. Una vez allí, sus ojos se ajustan a la penumbra y encuentran un diario polvoriento. Sus páginas crujen como huesos al pasar, revelando relatos de un culto que realizaba rituales sangrientos. La última entrada, escrita con una caligrafía desesperada, menciona a 5 personas que desaparecieron mientras se preparaban para un sacrificio. Un escalofrío pues se clava en sus corazones. Desde que encontraron ese diario, las desapariciones en el barrio se intensifican. Sus amigos ya no aparecen, y la angustia se convierte en una sombra que se cierne sobre la familia. Marta empieza a sentir que el sótano es un búnker de secretos, gritos reprimidos ahogan la risa de su hogar. Intenta hacer que sus hijos comprendan la gravedad del asunto, pero sus advertencias se pierden en la bruma de su curiosidad desbordante. Los ecos de las risas infantiles se convierten en murmullos preocupados. Aquella noche, el estruendo retumba de nuevo, pero esta vez parece diferente, como un lamento que clama a través del tiempo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, desesperados, deciden buscar ayuda en don Raúl, el vecino del que se dice sabe más de lo que aparenta. Pero acercarse a él podría significar cruzar una línea peligrosa. Mientras tanto, los ecos resonantes del sótano se convierten en gritos, y la casa parece encogerse en su propia historia. Esa noche, un grito desgarrador perfora el silencio, y José, Marta, Andrés, Valentina y Miguel comprenden que ha llegado el momento de enfrentar lo inimaginable. El suelo tiembla bajo sus pies, una vibración que anuncia que algo acecha en la oscuridad. La familia Aldrich queda paralizada, sintiendo que han cruzado una puerta que no tiene regreso. Miradas llenas de terror se encuentran y, en ese instante, todos saben que el verdadero horror no solo proviene del sótano, sino de los secretos que se esconden entre ellos. ¿Buscarán la verdad que podría liberarlos o se dejarán llevar por el abismo que amenaza con devorarlos? El sonido del grito se disipa en la noche empapada, pero sus ecos persisten en el aire como un perfume nauseabundo. Marta, con sus manos temblorosas, busca aferrarse a la mesa. José cierra los ojos y trata de localizar la fuente de esa angustia, pero su mente solo reproduce imágenes de terror. ¿Qué fue eso?, pregunta Valentina, sus ojos grandes, llenos de pánico, recorren la habitación oscura. Miguel, el más pequeño, se aferra a su hermano mayor, buscando seguridad en su proximidad. Andrés, más decidido que nunca, toma la mano de Valentina y la aprieta con fuerza. Tenemos que ir allí,
insiste, apuntando hacia la puerta del sótano como si fuera una puerta al infierno mismo. Sus hermanos, atrapados entre el miedo y la curiosidad, sienten cómo la presión del silencio se hace insoportable. Algo les llama. No. No podemos, exclama Marta, su voz temblando con desesperación. Siente que a cada segundo que pasan en la casa, el peligro se enreda más entre sus vidas. Sin embargo, el impulso de resolver el misterio es incontrolable. La oscuridad que los rodea parece cobrar vida, haciéndolos más vulnerables. Andrés, con un brillo de desafío en sus ojos, responde, lo que sea, lo enfrentaremos juntos. La decisión es repentina y aterradora, pero a la vez, se siente como una necesidad apremiante. Con una linterna en la mano y resquicios de fe en su familia, comienzan a descender por las escaleras crujientes, el aire se tornó helado, un susurro helado que acompaña su descenso. Mientras sus pasos retumban en el estrecho pasillo del sótano, el olor a moho y a humedad se intensifica. La linterna proyecta sombras danzantes que parecen moverse por su propia voluntad, alimentando los murmullos en sus mentes. A medida que descienden, una sensación de que no están solos se instala en sus corazones. Andrés ilumina el viejo baúl en la esquina, cubierto de telas polvorientas. Los ojos de Valentina se anegan en lágrimas. ¿Y si encontramos algo peor?, susurra, la voz temblorosa. Pero los ojos de su hermano no se apartan del baúl, la tapa se abre con un crujido como si gimiendo por liberar lo que contiene. Al hacerlo, una ráfaga fría y casi tangible parece brotar de su interior, como si una presencia agazapada hubiera anhelado salir. Dentro, hay objetos de un pasado oscuro, un muñeco roto, una piedra cubierta de extraños símbolos y, lo que parecía ser un diario desgastado por el tiempo, igual que el que habían encontrado antes. El corazón de Marta se acelera al ver aquello. No. Eso no debería estar aquí, murmura mientras observa la cubierta desgastada. ¿Por qué no debería?, pregunta Andrés, con una mezcla de desafío y curiosidad. Con un temblor en su voz, empieza a pasar las páginas amarillentas. Pero las palabras parecen cambiar ante sus ojos. No son relatos de culto, son advertencias, desenfrenadas, de lo que podría suceder si se perturba el pasado. De repente, un frío glacial se asienta en el sótano. La linterna parpadea, y un murmullo apenas audible empieza a ascender desde las sombras. Es una voz susurrante, un quejido distante que se entrelaza con sus pensamientos. Regresen, regresen a la luz. Todos se congelan, comprendiendo que no están solos, y un terror sísmico arraiga en sus corazones. Fuera de aquí, grita Marta, pero antes de que puedan mover un pie, la puerta del sótano se cierra estrepitosamente. El eco es ensordecedor, y el ambiente se torna denso y opresivo. Las paredes parecen cerrarles el paso, y la oscuridad se siente como un manto pesado que los asfixia. La voz retumba, más fuerte, el sacrificio viene. Luchando contra el pánico, Andrés encuentra la linterna en el suelo, su luz se vuelve titilante. En un intento desesperado por salir, son conscientes de que enfrentar su destino es la única salida. Pero, habrán desatado algo que nunca debió ser liberado, el humo empieza a brotar del viejo baúl. Los ojos de la familia se agrandan ante la manifestación. ¿Es acaso el destino de los Aldrich estar ligados a ese pasado olvidado? Las sombras se las llevan, despidiéndose de la luz en un abrazo de oscuridad. Mientras el pánico crece y la realidad se desmorona, un objeto choca contra el suelo, revelando un nuevo horror, un objeto del pasado que era mejor dejar enterrado. ¿Qué significará aquello para ellos? ¿Serán capaces de resistir el llamado del sacrificio que se les presenta? La familia Aldrich deberá correr contra el tiempo antes de que sean consumidos por el eco de un sacrificio que clama por su próxima víctima. Un humo denso comienza a llenar el sótano, serpenteando como un espectro. La linterna de Andrés lucha por mantener su resplandor, pero su luz se ve ahogada por las sombras que parecen arrastrarse desde las esquinas. La familia Aldrich siente que el tiempo se detiene mientras las palabras del diario se insertan en sus mentes, arraigándoles más terror. Regresen. La voz se hace más clara, resonando en sus oídos como un eco de advertencia. Andrés, incapaz de soportar la presión, grita, ¿qué quieres de nosotros? El aire se enfría aún más.
Marta, sintiendo que su cordura se desliza de sus manos, da un tropiezo hacia atrás, pero su pie encuentra el borde de algo sólido. Se agacha, y su corazón cae al ver que es un pequeño calaverita, igual de polvorienta que el baúl. ¿Qué es esto?, pregunta, su voz entrecortada. Miguel, siempre curioso, pues se acerca, ignorando el terror que les rodea. Es un juguete, dice, intentando sonreír para calmar la atmósfera tensa, pero sus ojos están desbordados de miedo. Valentina lo agarra de la muñeca. No lo toques, grita, aterrorizada por la idea de que algo, una fuerza o un ser, los esté observando. El humo se espesa, y la voz susurrante se convierte en un grito desesperado. Su sacrificio ha llegado. Las paredes de piedra parecen vibrar, como si la casa misma se estuviese quejando. El baúl tembloroso emite un sonido sordo mientras algo intenta liberarse de su interior. Corred, ordena Marta, ya sin rastro de duda. Arrastra a Miguel y Valentina, empujando a Andrés hacia la puerta. Sin embargo, el pomo se resiste, como si una fuerza invisible lo mantuviera cerrado. No puedo abrirla, grita Andrés, las lágrimas a punto de brotar. Esa impotencia le consume mientras siente que los ojos de la oscuridad clavan miradas incisivas en su espalda, la temperatura sigue bajando, y el sudor frío recorre sus frentes. Un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas, cuelga de la pared. La luz de la linterna se refleja en él y, por un instante, ven sus rostros descompuestos, pálidos como fantasmas. Pero luego, para su horror, la imagen cambia. Gritos mudos aparecen tras ellos, sombras de personas que no deberían estar ahí. Dejemos esto atrás, grita Valentina, la desesperación de la salida llenándole los ojos de lágrimas. Se aferra a la mano de su hermano, tirando de él para que se concentre. En ese momento, otra voz, más cercana, llama a Andrés. Ayúdame, suplica una sombra, su rostro parece estar perdido en el tiempo. Miente. Nos engañan, exclama Marta, atemorizada por la confusión sobre quién estaba ahí, y quién ya no lo estaba. Las campanas de la casa empiezan a sonar, reverberando con una cadencia siniestra. Cada repiqueteo se siente más cercano, como si estuviese sonando desde dentro de sus propios corazones. La voz susurrante se hace ominosa, vengan. Vengan, el sacrificio debe cumplirse, finalmente, la puerta cruje bajo la tensión. Con un esfuerzo desesperado, Andrés se lanza hacia adelante, y el pomo clava su mano con una fuerza inhumana. De pronto, se abre en un estallido de luz que ciega a los hermanos. Sin pensar, se lanzan hacia la salida, arrastrando a su hermano menor. Pero antes de cruzar el umbral, Marta siente un tirón en su corazón, voltea y ve el baúl cerrándose de golpe. Alguien, queda dentro. No, grita ella, casi por instinto. Pero la puerta se cierra detrás de ellos, aislando el sótano en un silencio escalofriante. Están afuera, pero el peso del horror queda en el aire. De repente, un estremecimiento en la madera y un crujido resuenan nuevamente, pero ya no hay regreso. ¿Alguien más escuchó eso?, pregunta Miguel, mirando a su alrededor. La noche sigue siendo inquietante, pero algo ha cambiado. El miedo abre una nueva pregunta. ¿Acaso esa presencia se ha ido, o les ha seguido hacia la luz? Mientras el dúo se aleja, un silencio ominoso parece apoderarse de ellos, una presencia todavía viva acechando en la penumbra. Las luces de la casa parpadean, y una nueva revelación nos golpea como un martillo. El sacrificio no ha terminado, la verdadera prueba apenas está por comenzar. Y en lo profundo de su ser, saben que deben volver. Pero, ¿están preparados para enfrentar lo que queda por descubrir? La noche se adentra en un silencio inquietante, pero pronto se ve roto por el sonido de sus propias respiraciones aceleradas. Andrés, Marta, Miguel y Valentina se encuentran de pie frente a la entrada de la casa, sintiendo como cada crujido de la madera se convierte en un latido ominoso que resuena en su pecho. ¿Qué hacemos ahora?, pregunta Valentina, su voz temblorosa apenas audible entre el eco de sus pensamientos. Andrés, atragantándose con las palabras que se agolpan en su garganta, finalmente responde, no podemos dejarlo así. No sabemos lo que quedó allí dentro. Marta aprieta los dientes, la confusión y el miedo se entrelazan en su mirada.
Desde que abandonaron el sótano, una sombra parece haber caído sobre ellos, una sensación de que algo sigue a sus espaldas. ¿Y si no es seguro volver? ¿Y si nos atrapa? No podemos hacer nada sin saber que salió, replica Andrés, su determinación haciéndose evidente. No podemos correr más. Debemos enfrentarlo. Miguel se entrelaza con su hermana, su mano helada le hace sentir que el miedo se desliza por sus venas. ¿Y si ese baúl no está solo? ¿Y si hay algo más allá? La mención del baúl provoca un escalofrío en cada uno de ellos. En sus mentes, la imagen de lo que podría surgir de él, lo que podría haber sobrevivido a su escape, les provoca sudor frío. El aire es pesado, como si la casa estuviera viva, respirando el mismo horror que ellos. Sin embargo, el instinto de Andrés es más fuerte que el temor que les consume. Comienza a caminar de nuevo hacia la entrada. Voy a buscar respuestas. No puedo quedarme aquí sin saber. Los demás lo siguen, temblando pero decididos. La puerta se abre con un crujido lamento, como si la casa misma estuviera quejándose de su regreso. La luz parpadeante de la linterna se proyecta sobre las paredes, danzando entre las sombras que parecen cobrar vida. Cada paso que dan, el eco de sus propios pasos les grita advertencias que une el silencio con nuevas voces. Cuando llegan al sótano, el aire resulta diferente, más denso, más frío. El humo parece haber desaparecido, pero algo en el ambiente se siente distorsionado, como si el espacio mismo estuviera estirándose y encogiéndose. Marta se asoma al interior, sintiendo como un escalofrío recorre su espalda. La linterna ilumina el baúl, que permanece en su lugar, pero algo no está bien. Una fría y húmeda corriente de aire sopla por el sótano, llevando consigo el susurro de innumerables voces. «¿Lo escuchan?», murmura Valentina, con los ojos muy abiertos. «Es la voz de lo que quedó atrapado», exclama Miguel, quien siente que algo lo empuja hacia adelante. «Es solo el eco», responde Andrés mientras avanza decidido. Pero su voz comienza a tambalearse, lleno de duda. En el fondo de su mente, la advertencia del diario resuena como un canto, una súplica. El sacrificio debe cumplirse. Al acercarse al baúl, sienten la gravedad de lo que están a punto de enfrentar. Se miran entre sí, conteniendo el aliento, sintiendo como la incertidumbre y el tormento llenan el ambiente. Cuando Andrés se agacha, su mano tiembla mientras toca la superficie fría del baúl. Un movimiento débil, casi imperceptible, proviene de su interior. «No lo hagas», grita Marta, pero ya es demasiado tarde. Con un impulso, Andrés levanta la tapa, un torrente de sombras sale disparado, envolviéndolos en un torbellino de susurros y lamentos. Las voces lloran, claman por liberación, mientras figuras espectrales emergen del baúl, como si el tiempo se hubiera distorsionado y revivido su dolor. «Cúbrete», grita Miguel, pero es un grito ahogado que se pierde en el caos. El aire se vuelve gélido y, entre las sombras, vislumbran un rostro conocido, atrapado entre lo real y lo sobrenatural. Un reflejo de lo que se había perdido, la verdadera esencia del sacrificio olvidado. De pronto, el baúl explota en un estallido de luz y gritos, y la casa se estremece. Los hermanos, despojados de toda lógica, se ven obligados a correr, pero algo más que el pánico los persigue. Un latido palpable resuena en el suelo debajo de ellos, una señal de que la oscuridad no se ha ido. «Corran. No paren de correr», grita Andrés hoy, sintiendo que el terror les sigue de cerca. Mientras llegan a la escalera de salida, el oscuro eco de una voz familiar susurra en sus oídos: «Ustedes son los elegidos», y en ese instante, supe que el horror apenas comenzaba. ¿Estaban preparados para los secretos que vendrían al desatar lo que la casa había guardado tan celosamente? La oscuridad de la casa se había vuelto palpable, como un manto pesado que les oprimía el pecho. Aunque corrían con todas sus fuerzas, sabían que no podían escapar de lo que habían desatado. Valentina, con una mirada desorbitada, giró la cabeza repetidamente, buscando lo que podía estar detrás de ellos. Las sombras parecían moverse en casi un ballet macabro, iluminadas erráticamente por la linterna que aún sostenía Miguel. ¿Qué fue eso? ¿Qué era ese rostro?, preguntó Valentina, su voz entrecortada por el pánico. Andrés no sabía cómo responder.
Un retazo de memoria cruzó su mente, el rostro de Alma, su madre, atrapado en una mueca de horror. Fue una ilusión, solo fue una ilusión, murmuró alzando un poco la voz, aunque su propio corazón no estaba seguro si creía lo que decía. Al subir las escaleras de madera, un crujido resonó en el aire, y de repente, el suelo tembló. Con un grito ahogado, Miguel se vio obligado a aferrarse al pasamanos. ¡Dios! Esta casa se está desmoronando, exclamó, mientras las baldosas se agrietaban a sus pies, como si quisieran tragarlos, sin detenerse a pensar si lo que los perseguía era real o simplemente su imaginación. Lanzaron una mirada a la habitación de al lado. Las puertas estaban entreabiertas, como un umbral tentador que invitaba a ocultarse de la oscuridad. Hacia allá, gritó Andrés, señalando con la linterna, entraron en la habitación, y un frío helador envolvió a los cuatro. Las paredes estaban cubiertas de retratos cubiertos de polvo, rostros borrosos que parecían observarlos con una mezcla de tristeza y desesperación. Una figura en particular atrajo la atención de Marta, una mujer con el cabello largo, que la miraba desde el marco de plata, con unos ojos que reflejaban una tristeza infinita. ¿La conoces? Se siente tan familiar. Exclamó, aterrorizada. Solo son sombras del pasado, dijo Valentina, intentando calmarse. Pero su voz era un susurro temeroso, la habitación, al parecer, no tenía salida. La única ventana estaba tapiada y la puerta volvió a sonar con un crujido atmosférico. El aire se volvió aún más pesado, cada inhalación parecía traer consigo un eco lejano de susurros entrelazados. Era como si las almas de aquellos que habían estado atrapados en la casa estuvieran llamándolos. No podemos quedarnos aquí, tenemos que salir. Dijo Miguel, sudando frío mientras el pánico lo dominaba. Justo entonces, un ruido ensordecedor llenó el espacio. Un bajo retumbar, un eco del sonido que había sentido en sus pies mientras corrían. La casa parecía temblar bajo su angustia, como si una fuerza primitiva e invisible comenzara a arrancar los cimientos de su existencia. Con cada latido, el ambiente se volvía más caótico. Rápido, por la ventana, gritó Andrés mientras forcejeaban con el marco viejo. Al abrirla, un rayo de luz de luna brilló, pero el aire fresco afuera parecía silbar una advertencia escalofriante en sus oídos. De repente, una sombra se deslizó rápidamente detrás de ellos. Era oscura, voraz, y se movía como un rayo. Sin pensar, Andrés empujó a Valentina y Miguel hacia la abertura. «Sálvense. Yo me encargaré de esto», gritó mientras se colocaba entre sus hermanos y la sombra. Al volver la vista, la sombra pareció detenerse por un instante, observándolo, y su voz resonó en el aire. ¿Cuántas vidas están dispuestas a sacrificar para descubrir la verdad? El tiempo se congeló. Las palabras de la sombra calaron profundo en su ser, paralizando su determinación. Mientras los demás saltaban al exterior, Andrés sintió una presión creciente en su pecho. «No. No puedes», gritó, pero fue un eco sordo en medio del creciente terror. Todo se volvió negro, y allí, en la oscuridad, la casa comenzó a susurrar. La noche nunca termina para quienes son elegidos. ¿Había hecho Andrés lo correcto al sacrificar su libertad por salvar a sus hermanos? ¿Qué pactos de sangre los habían atado al destino de esa casa? Mientras las sombras caían sobre él, una nueva pregunta surgió en su mente, que daba alguna esperanza. ¿De rescatar a sus hermanos, o su elección había sellado su propio destino para siempre? Un aire gélido llenaba el exterior, pero el sudor empapaba la frente de Valentina mientras se alejaban de la casa. Miguel, junto a ella, apretaba los dientes y temblaba incontrolablemente. Ambos se detuvieron al lado de Marta, que estaba paralizada en un silencio aterrador. Las luces de la linterna temblaban en su mano, creando sombras errantes que parecían moverse con vida propia. ¿Y Andrés?, preguntó Miguel, la ansiedad adentrándose en su voz. No podemos dejarlo ahí. Él se sacrificó por nosotros. No podemos volver, no ahora, dijo Valentina, su voz llena de desesperación. La sombra, tengo la sensación de que no es solo una sombra. Es algo más, algo que se alimenta de nuestros miedos. Marta respiraba con dificultad, sus ojos amplios reflejaban el horror. La voz decía que la noche nunca termina para quienes son elegidos, murmuró.
¿Quiénes son los elegidos? ¿Qué significa esto? Resonó un nuevo crujido desde la casa, un sonido que les heló la sangre. Al volverse, vieron como una de las paredes de la planta baja parecía sucumbir, como si la casa misma estuviera exhalando un último aliento de vida. «Nos está llamando», gritó Valentina, pero en su interior, un grito de advertencia se hacía notar. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un aullido escalofriante que parecía imitar lamentos lejanos. Una bruma oscura comenzó a deslizarse desde la casa, envolviendo el entorno y haciendo que la noche se volviera aún más sombría. «Hay que alejarnos, ahora», bramó Miguel. Sin embargo, algo les impedía moverse. Cada uno sentía la presión de una fuerza invisible que les sujetaba. La casa, imponente y llena de secretos, parecía tener un control sobre ellos. Las palabras de la sombra, las imágenes de Andrés quedándose atrás, resonaban en sus mentes. Luego, como si alguien las hubiera invocado, las almas de los retratos que vieron antes comenzaron a aparecer alrededor de ellos. Figuras vagamente humanas, dibujadas por la neblina, sus ojos bailando con la desesperación de un sufrimiento eterno. «Ayúdanos», susurraron al unísono, como un coro de lamentos. «Estamos atrapados». Marta cerró los ojos con fuerza. «No. No podemos creerles. No son reales, son solo sombras», gritó, pero su voz temblaba. Valentina, más valiente de lo que se sentía, gritó a la oscuridad. «Andrés. Estamos aquí. No te dejaremos solo. Lucha». La respuesta fue un eco profundo, retumbando en la oscuridad. ¿Luchar? ¿Qué saben de la lucha? La voz era la misma, una mezcla de risa y llanto, y retumbó como un trueno, obligándolos a caer de rodillas. La casa se alimenta de tu miedo, de tus dudas. Solo hay una salida, entregar lo que más amas. Valentina sintió que su corazón se hundía. Recordaba el sacrificio de Andrés, su valentía. La pregunta surgió con una claridad desgarradora: ¿sería capaz de ofrecer algo, su propia vida en lugar de la de su hermano? La imagen de su madre cruzó su mente, su amor eclipsando momentáneamente el terror. De pronto, la niebla pareció moverse de una manera diferente. ¿Lo harás, Valentina? ¿Te atreverás a dejarlo todo atrás por tu hermano? Esa pregunta ha determinado algo más que un simple dilema. La certeza de que podían perderse a sí mismos en ese laberinto incesante de horror cobraba vida. El viento sopló con fuerza, empujándolos hacia atrás, hacia la escalera que ahora parecía llamarlos. La casa casi susurraba sus secretos, y una parte de Valentina, astuta y rebelde, quería desentrañarlos. «¿Vamos a entrar?», preguntó Miguel, un vacío en su voz. «Debemos ir a buscarlo», respondió Valentina, su corazón latiendo con desesperación. Pero había algo más en juego. ¿Era justo arriesgarlo todo? La casa les prometía respuestas, aunque el precio podría ser la misma vida de Andrés. Valentina miró a sus hermanos, sintiendo la presión de la decisión. «Si regresamos, podemos perdernos, pero ¿qué pasaría si no lo hacemos?». El silencio se volvió ensordecedor, y las sombras se acercaban. Justo cuando levantarían el pie para dar el primer paso hacia la casa, un grito desgarrador resonó en la haz de luz, y las palabras de Andrés flotaron en el aire: «No miren atrás». Un terror nuevo surgió en el pecho de Valentina, decidiendo no solo el futuro de ellos, sino el destino de todos aquellos que han sido atrapados en ese lugar. Sin embargo, un eco familiar y oscuro resonaba cada vez más fuerte. Podrían resistir la llamada de la casa, o se convertirían en sus nuevos habitantes. Así, la pregunta que amenazaba con devorarlo surgió con fuerza: ¿realmente existía alguna forma de salvar a Andrés, o solo estaban repitiendo el mismo camino de condena? Valentina, con el corazón en un puño, sintió como el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. La advertencia de Andrés resonaba en su mente, y una punzada de desasosiego la atravesó. «No miren atrás», repitió en voz baja como si hablara para calmar su corazón desbocado. Pero era difícil ignorar el terror que emanaba de la casa, que parecía latir en un eco ominoso. El viento arremetió nuevamente, con una intensidad que hizo que el trío retrocediera unos pasos. Las almas en pena que los rodeaban parecían acercarse, las sombras con sus ojos vacíos mirándolos, pidiendo lo imposible.
Marta se llevó las manos a la cabeza y comenzó a temblar. No. No podemos quedarnos aquí. Siento que nos están absorbiendo, sollozó. Debemos hacer algo, exclamó Miguel, ahora con una mezcla de valentía y terror que lo hizo parecer aún más frágil. No podemos dejar que la casa gane. Hay que entrar. Una parte de Valentina se rebelaba contra esa idea. Entrar era casi como entregarse. Recorrer el umbral sería dejar atrás todo lo que conocían, todo lo que eran. Pero, por otro lado, ¿qué les esperaba afuera? El recuerdo de Andrés atrapado entre las sombras instaba a no rendirse. Decidirse entre salvarlo o salvarse a sí mismos era una elección abrumadora. Escuchen, dijo Valentina, con la voz más firme de lo que se sentía. No podemos perder la esperanza. Si la casa se alimenta de nuestros miedos, quizás podemos encontrar una manera de usar eso en nuestra ventaja. Si entraremos, lo haremos juntos. Una extraña resolución las unió. Marta asintió lentamente, y después Miguel, como si una disposición entre ellos les brindara un resquicio de valentía. Pero había algo más que pesaba en el aire. En ese momento, una risa fría y burlona surgió desde las entrañas de la casa, invitándolos a cruzar la línea que los separaba del horror absoluto. La niebla empezó a girar, moldeándose en figuras que parecían estas almas atrapadas, sus voces mezclándose en un canto melódico y trágico. Luchen, luchen, si se atreven. Repetían con un tono que tenía un matiz casi desafiante. Cada eco retumbaba en sus mentes, como si la casa desafiara su determinación. Valentina dio un paso adelante, la luz de la linterna titilando más intensamente, y la bruma oscura la siguió de cerca. Sintió una conexión, una especie de unidad desconocida con las almas que las rodeaban. Vamos. Por Andrés. Gritó, y alzó la linterna como un estandarte. Los otros la siguieron, aunque el terror aún se aferraba a ellos como una sombra. La puerta crujió y, de repente, se abrió con un chillido ensordecedor, revelando un pasillo oscuro y angosto. Las luces de la linterna apenas lograban penetrar el umbral, y el olor a moho y humedad los envolvió como una manta asfixiante. Valentina sintió que su propia respiración se entrecortaba. La casa deseaba tragarlos. Avanzaron, sintiendo cada latido de su corazón retumbar en sus oídos. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y un eco distante de llantos resonaba en su interior. ¿Dónde está Andrés? Susurró Marta, los ojos tan abiertos como platos, buscando respuestas donde solo había oscuridad. De pronto, un susurro helado recorrió la estancia. Están cerca. La voz retumbaba a su alrededor, como un viento susurrante. Valentina se detuvo, buscando la fuente, y sintiendo que un par de ojos invisibles los observaban. ¿Quién está ahí? Gritó, tratando de mantener el control sobre su miedo. Las sombras a su alrededor respondieron, moviéndose de manera errática. Los elegidos, siempre son elegidos, decían. Valentina sintió un escalofrío que la llenó de una desesperación agónica. ¿Iban a convertirse en parte de esos lamentos eternos? Cruzando profundas penumbras, avanzaron, y cada paso parecía acercarlos a una revelación, pero también a un destino aterrador. La casa parecía tomar forma humana, sus rugidos resonando en la estructura, aludiendo a secretos enterrados. En el corazón de aquel pasillo oscuro, se detuvieron frente a una puerta muy diferente, era pesada y decorada con símbolos que vibraban con una energía siniestra. Valentina la tocó, sintiendo que el frío penetraba en sus dedos, y el susurro se intensificó a su alrededor. ¿Entregas lo que amas? La sombra lo reclamará todo. La confusión y el miedo se apoderaron de ella. ¿Estaba dispuesta a sacrificar lo que más amaba? El eco de las palabras de la sombra amenazaba con devorarlos a todos, y Valentina supo que no había vuelta atrás. «Ábrela», gritó Miguel, vencido por la desesperación, pero antes de que pudiera hacerlo, una risa resonó por todo el lugar, burlona, juguetona, como si la casa estuviera disfrutando del pavor que los envolvía. ¿A quiénes osan desafiarme? Porque pronto, la noche nunca terminará. Con el corazón en un hilo, Valentina sintió que la línea entre el terror y el sacrificio se desdibujaba. ¿Qué había detrás de aquella puerta? El eco de la risa se mezclaba con la agonía de las almas atrapadas, como un llamado oscuro a la perdición.
Y mientras la puerta crujía para abrirse, una voz en su interior cuestionaba, ¿podrían manejar la verdad que se ocultaba tras ese umbral o se convertirían en una más de las víctimas de la casa? La respuesta se acercaba, y con ella, el destino de sus almas pendía de un hilo. El aire se volvió aún más denso cuando la puerta comenzó a abrirse con un chirrido que rasgó la penumbra. Una neblina negra brotó del interior, envolviendo a Valentina, Miguel y Marta en un abrazo helado. La linterna vaciló, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cada sombra parecía moverse, como si la casa misma estuviese viva, observando, esperando. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Marta, su voz temblando cargada de pánico. Valentina, por un instante, dudó. La curiosidad y el miedo chocaban en su interior. Tenemos que entrar, afirmó, más para convencerse a sí misma que a sus amigos. Es nuestra única oportunidad de encontrar a Andrés. La neblina parecía latir al compás de sus corazones, pulsando, dándoles la bienvenida a un mundo que se negaba a ser dominado por la luz. Avanzaron, cada paso resonando como un eco de su propia mortalidad. El pasillo se extendía como un laberinto interminable, con puertas a ambos lados que susurraban promesas y amenazas. ¿Qué tal si? Comenzó Miguel, pero Valentina lo interrumpió. No hay tiempo. No podemos mirar atrás. Recuerda sus advertencias. La casa se alimenta de nuestro miedo. De repente, la luz de la linterna se apagó. El miedo creció como un monstruo en la oscuridad, alimentándose de su terror. No, no, no. Valentina balbuceó. Sus manos temblorosas buscaron el interruptor, pero nada sucedió. La oscuridad era densa, casi opresiva, y el frío se arrastraba, consumiendo su aliento. Un pálido resplandor comenzó a emanar de uno de los cuartos adyacentes. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, su voz un hilo de tensión. Valentina recordó las voces que habían escuchado. Una parte de ella sabía que la oscuridad no era su única enemiga, había algo más, algo que los deseaba allí. Con un profundo suspiro, avanzaron hacia la fuente de luz titilante. La curiosidad era insaciable, pero el temor también apremiaba sus corazones. Al asomarse por la puerta entreabierta, encontraron un espacio inmenso. La habitación estaba repleta de objetos vagamente familiares, fotografías enmarcadas de una familia y muebles cubiertos de polvo. Pero, lo que más los impactó fue el espejo antiguo que dominaba la pared frente a ellos. Reflejos distorsionados de la habitación parecían moverse de manera independiente, como si estuvieran vivos. Esto no tiene sentido, murmuró Miguel, temblando. Tal vez haya una pista sobre Andrés, dijo Valentina, acercándose al espejo. Su reflexión no era la única que la miraba. En el fondo del cristal, sombras danzantes se cruzaban, formándose y deshaciéndose, como si supieran que estaban siendo observadas. Valentina sintió una conexión instantánea. Andrés, susurró, y una imagen fugaz apareció en el espejo. Se trataba de su amigo, su rostro demacrado y perdido, gritando silenciosamente, atrapado en un rincón oscuro. Andrés, gritó, un grito de desesperación. ¿Dónde estás? Contéstame. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, el espejo vibraba retumbando con una risa burlona. Las sombras se alzaron, como si quisieran traspasar el cristal y atraparlos. Cuidado. Miguel gritó, tirando de Valentina hacia atrás. La linterna, resucitando en ese preciso momento, iluminó la habitación con un resplandor tenue. En la luz, los rostros de las sombras eran los mismos que habían visto afuera, atormentados y gritando, reclamando su atención. Tenemos que salir de aquí, dijo, el pánico comenzando a desbordarse en su voz. Sin embargo, la casa no estaba dispuesta a dejarlos ir tan fácilmente. Un fuerte crujido resonó y la puerta se cerró de golpe, atrapándolos en la habitación. Las risas resonaron, ahora más fuertes, envolviéndolos como una tormenta inminente. ¿Qué hacemos? Marta se abrazó a sí misma, asustada. Valentina miró fijamente el espejo, sintiendo que su mente se llenaba de desesperadas imágenes de Andrés. Tal vez si rompemos el espejo, dijo, tomando un impulso. Pero antes de que pudiera actuar, la voz de la casa volvió a susurrar, más fuerte, más clara, una vida por otra, el sacrificio siempre será exigido.
Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Sacrificio. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué estaban dispuestos a perder para salvar a Andrés de este lugar maldito? Las sombras comenzaron a moverse más rápidamente, acercándose a ellos, como bestias famélicas. Un grito desgarrador salió del espejo, un eco de dolor y desesperación. El sacrificio era inevitable, pero ¿quién sería el que pagaría el precio? Una nueva niebla se deslizó por debajo de la puerta, y ya no había camino de regreso. La elección se ubicaba en el aire pesado, como si la casa ya hubiese decidido su destino. Se atreverían a hacer lo que fuera necesario, aunque eso significara perder a uno de ellos en el proceso, o la sombra los reclamaría a todos. En medio de su tormento, el silencio se hizo tenso. Un súbito golpe retumbó, y la pregunta quedó flotando en el aire, como un eco interminable: ¿quién sacrificaría su alma para salvar el resto? La risa burlona resonaba en la habitación, un eco siniestro que parecía crecer y constreñirles el pecho. Valentina se quedó paralizada, sus pensamientos girando en torno a una sola pregunta: ¿quién debía pagar el precio para liberar a Andrés? Las sombras danzantes se acercaban, su presencia era cada vez más opresiva, como un manto de desesperación que se iba apoderando de su mente. «Tenemos que pensar en algo», exclamó Miguel, su voz al borde de la ruptura. «No podemos dejar que nos atrapen aquí». «Pero, ¿qué hacemos?» «No sabemos ni cómo funcionan estas cosas», respondió Marta, sus ojos grandes y asustados, absorbiendo la desesperación que pulsaba en el aire. Valentina se giró hacia el espejo, sintiendo que una fuerza incontrolable la atraía. «Andrés está ahí», dijo con voz trémula. «Su vida podría estar al otro lado de este reflejo. Debemos ayudarlo», aunque se detuvo, el peso de su decisión golpeando su corazón. «¿Aunque qué?», le urgió Miguel, pero Valentina no podía formar la respuesta en su boca. Había algo profundamente oscuro en el sacrificio y sabía que eso podía costarles la vida. Una sombra más oscura que las demás emergió del cristal, arrastrándose hacia afuera. «Una vida por otra», susurró, rasgando el silencio. Los demás retrocedieron, pero la sombra continuó su avance, ignorando su miedo. Su forma se convirtió en un rostro conocido, el de la madre de Andrés. Sus ojos refulgían, vacíos y tristes, tratando de transmitir un mensaje, una advertencia. «Mamá», murmuró Valentina sin pensarlo. Pero rápidamente se cubrió la boca con las manos, como si su propia exclamación hubiese dado vida a lo que tanto temía. La sombra observó, incapaz de hacer nada más que sonreír con malicia. «Eso es. Algunas preguntas no tienen respuestas, Valentina», le gritó Miguel, mientras la sombra parecía acercarse con más deseo. «¿Qué sabemos de ella?» «Nada. Y ahora esa cosa quiere algo a cambio». «No puedo sacrificar a nadie», interrumpió Marta, su voz firme de repente. «No, no permitiré que eso suceda. Debemos buscar otra forma». La reflexión en el espejo se distorsionó nuevamente, revelando más visiones místicas y angustiosas. Valentina vio a Andrés de nuevo, su rostro lleno de una dolorosa confusión, casi como si supiera lo que estaba pasando y no quisiera que se lo hicieran. «No, Andrés, no. No te dejaremos», gimió Valentina, derramando lágrimas que caían silenciosas al suelo cubierto de polvo. Un ruido ensordecedor surgió, resonando por toda la casa. La habitación tembló y el espejo comenzó a convulsionar como si estuviese a punto de romperse. Miguel se lanzó hacia él, llevando consigo la linterna. «Lo romperé. Es nuestra única salida». «No». «Espera», gritó Valentina, pero un rayo de luz salió de la linterna, iluminando de lleno el reflejo. En ese instante, el aire se volvió inaguantable, como si la casa misma estuviese inhalando para explotar. Las sombras chillaron, y la risa burlona se volvió un grito, un alarido de rabia y venganza. Todo se volvió negro. La linterna se apagó de nuevo. Valentina sintió que la energía se drenaba de su cuerpo, como si desapareciera en la negrura infinita. En su pecho, la angustia se transformó en desesperación absoluta. «Andrés, ¿dónde estás?», susurró, pero la oscuridad la envolvía, y su voz se ahogaba. Un leve resplandor surgió de nuevo, y en él, la silueta de Andrés apareció una vez más, sus ojos llenos de miedo. Gritó, pero el sonido se perdió en el abismo.
Cuando la luz se intensificó brevemente, Valentina pudo distinguir a la figura de la madre de Andrés detrás de él, sus labios moviéndose, pero sin que un sonido la acompañara. Valentina. Una voz inconfundible y cercana. Era Andrés en la penumbra, visibilizando su aproximación cada vez más. Tienes que elegir. Hazlo ahora. ¿Elegir qué? Gritó Valentina, su voz llena de horror, cuando un débil rayo de luz iluminó la figura frente a ella. Las sombras parecían esperar, ansiosas, como si todo su mundo dependiera de esa elección. La sombra del espejo se movió una vez más, mezclándose con la neblina oscura que se filtraba por las rendijas. Fue entonces cuando Valentina comprendió que la casa no solo reclamaba un sacrificio, sino que, sin pensarlo, podía ser cualquier sacrificio. Su mente giró vertiginosamente. El tiempo se estaba acabando. ¿Sería ella la elegida para salvar a su amigo, o la boca de la casa se abriría aún más, reclamando a todos sin piedad? Un caótico giro de energía les envolvió cuando el espejo comenzó a crujir, su superficie quebrándose en 1000 pedazos. Sin embargo, antes de que pudieran entender lo que realmente significaba, un susurro general resonó alrededor de ellos, una vida por otra. La risa oscura llenó el aire. Entre la niebla, Valentina sintió que el tiempo se detuvo. Era su turno de actuar. ¿Y si el sacrificio no solo era por Andrés? ¿Y si la sombra anhelaba a alguien más? Con el corazón palpitante, dio un paso adelante, decidida a interrumpir el ciclo de horror. Porque en su mente, la pregunta vueltas otra vez, ¿cuántas vidas deberían ser sacrificadas para salvar a los que aún quedaban? Pero lo que no sabía era que el verdadero horror estaba a punto de desatarse, y la casa ya había comenzado a elegir. El aire en el sótano era helado, como si el tiempo se hubiera congelado. Valentina, Marta y Miguel estaban acorralados por la oscuridad, enfrentando el eco de la decisión que se asomaba en cada rincón. La sombra, una presencia formidable, flotaba en el ambiente, aguardando la oportunidad de reclamar lo que era suyo. No podemos seguir así. Debemos hacer algo, exclamó Miguel, su voz temblorosa y frenética. La neblina los envolvía, y el pánico amenazaba con devorar su cordura. Valentina sintió que una decisión crucial se cernía sobre ellos, pesada, casi palpable. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, una vida por otra, pero Valentina ya no podía ceder al miedo. No seré yo quien reste una vida más a este lugar maldito, pensó, y esa determinación creció fuerte en su pecho. Andrés, estamos aquí, gritó, su voz atravesando la neblina. El silencio tras sus palabras fue aterrador, como si la casa misma esperara su próximo movimiento. Valentina se resistía a mirar atrás, a sucumbir al horror que había atrapado a su hermano. Aún así, la desesperación por rescatarlo se intensificaba. En ese instante, un rayo de luz pareció brillar en la penumbra y las sombras se deslizaron, formando un camino. ¿Lo ves? Está allí, dijo Marta, señalando hacia el fondo del pasillo. Las visiones se vislumbraban en el espejo, como ecos del pasado. Valentina no podía ignorar la conexión, su corazón palpitaba fuerte en su pecho, mandando un mensaje claro: debía hacer algo. ¿Qué vemos a través de ese espejo? ¿Qué sabemos de las sombras que nos acechan?, preguntó Valentina, su voz firme y decidida. Las palabras resonaron, pero la sombra se manifestaba ansiosa, reclamando atención. Estaba claro que no podían quedar separados. Con un empuje de determinación, se acercaron a la puerta que daba acceso al espejo. Esto es por Andrés, susurró Valentina con fervor ante sus hermanos. Cuando trataron de abrir la puerta, ésta cedió, revelando el espejo que parecía vibrar. Las imágenes que brotaron eran intensas. En el espejo, Andrés se vislumbraba atado, atrapado entre sombras. ¡Andrés!, gritó Valentina, pero la risa burlona resonó, llenando el ambiente de un pavor insoportable. La sombra parecía moverse a su alrededor, cada vez más viva, su amenaza palpable. Les era imposible ignorar el sacrificio que la sombra exigía. No puedo dejar que esto suceda. Valentina sentía que su valor se tambaleaba. No voy a permitir que lleve a uno de nosotros. Pero la neblina comenzó a acercarse, con la voz del oscuro pasado penetrando sus pensamientos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?
Es una elección, Valentina juega con fuego y verás que arder será el precio a pagar. El eco resonante y el frío penetrante eran palpables, dejando ver que las sombras a su alrededor no solo eran ecos de terror, eran recuerdos, eran las almas atrapadas que buscaban liberación. Fue entonces cuando Valentina, recordando la advertencia que dejara Andrés, entendió que tenían que enfrentar a la sombra de frente. Mirando a sus hermanos, su voz se tornó firme: no hay sacrificio que plantee nuestra vida. Vamos a ser más fuertes que esto. Pero, ¿cómo?, preguntó Miguel, su cara pálida en medio de la neblina oscura. La pregunta colgó en el aire por un instante interminable, pero Valentina sabía que era su amor por Andrés lo que les daría poder. Las sombras empezaron a tomar forma, pero Valentina concentró su energía en la luz que brotaba de su interior, uniendo los lazos de amor entre ella y sus hermanos. No debemos dejar que nos separen. Andrés está ahí. Lucharemos por él. La intensidad de su voz resonó, un eco de unión que retumbó en los pasillos, y con esa fuerza, comenzaron a caminar hacia el espejo. La sombra intentó retenerlos, pero con cada paso que daban, la luz dentro de ellos crecía, intensificándose, iluminando la oscuridad con su amor. Cuanto más se acercaban, más se manifestaba la figura de Andrés, atrapada entre la realidad y el reflejo. Andrés, estamos contigo. Peleamos juntos, exclamó Valentina, y ese pequeño destello de esperanza emitió un brillo potente que iluminó la habitación. Las sombras, incapaces de soportar el resplandor, comenzaron a retroceder, el espejo se agrietó, el terror rompía sus confines. Flashes de luz y figuras emergían mientras el temor comenzaba a desvanecerse. Una explosión de energía rejuveneció el ambiente, y los ecos de aquellas almas opresivas empezaron a desvanecerse. Andrés apareció cada vez más claramente, su rostro surcado por la angustia, pero su mirada se llenó de gratitud, el espejo estalló en un torrente de luz. Las sombras chillaron, sucumbiendo ante la fuerza del amor inquebrantable que habían cultivado. Mientras la casa implosionaba a su alrededor, la familia se tomó de la mano y se unieron en el resplandor. Nunca dejaremos que la oscuridad nos consuma, gritó Valentina, y en un instante, todo brilló y se desvaneció. Cuando despertaron, estaban de nuevo en el sótano. El aire ahora estaba claro, libre de cualquier neblina. La casa parecía tranquila, como si una carga se hubiera levantado. Andrés estaba a su lado, confuso pero a salvo. ¿Lo logramos?, preguntó, sus ojos reflejaban la preocupación. Pero Valentina, con una sonrisa, lo abrazó con fuerza. Sí, siempre estaremos juntos. Nunca más permitiremos que el miedo nos controle. Con esa promesa resonando en el aire, la familia Aldrich se marchó de la casa, dejando atrás las sombras y el eco del sacrificio. La noche los envolvió con una paz inesperada, un nuevo comienzo que prometía enfrentar cualquier tormenta con el poder de su unión. Regresaron a sus humildes vidas, llevándose consigo un recuerdo eterno. Jamás olvidarían lo que estuvo en juego, pero la fuerza que habían encontrado en su amor no sería olvidada. La historia de los Aldrich, de lucha y sacrificio, se convirtió en un legado, un amor que había sobrevivido a lo desconocido. Un recordatorio de que, a veces, lo oscuro puede ser enfrentado con luz, siempre que estemos juntos, y mientras las estrellas brillaban alto en el cielo, sus almas danzaban liberadas del miedo. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que esta comunidad crezca.